Un gran saludo para todos. Soy Gustavo Serna. Hoy estaremos hablando acerca de los requisitos para la instalación de tanques. Bien, recordemos entonces las charlas que hemos tenido que los tanques se deben llenar hasta un 85% y que no se deben dejar vaciar hasta menos del 20% a una temperatura recomendada, a una que es de 20 grados centígrados. Ya cuando hay porcentajes de llenado diferentes y temperaturas diferentes, entonces hay que hacer corrección por volumen, como lo dijimos en otro video. Pero hoy vamos a hablar de los depósitos de GLP, tanques aéreos, la instalación, qué requiero yo para instalar un tanque de GLP, cómo se debe instalar, o sea, cuáles son los requisitos para la instalación según la normativa. Bien, los tanques aéreos, recordemos que son los que están situados al aire libre a un nivel superior al del terreno. Esos son cuando están totalmente por encima de la superficie, es un tanque aéreo. También estamos hablando de depósitos fijos, o sea, que no son depósitos que se van a mover del sitio. Esa es la figura de un depósito aéreo totalmente en la superficie, ¿cierto? Bien. La ubicación, una de lo que dicen un primer ítem acerca de esto, y lo establece la norma, es que no debe haber obstáculos entre tanques instalados en un mismo sitio, y esto en sentido longitudinal. ¿Cómo así que en sentido longitudinal? Para eso tenemos esta imagen donde dice, por ejemplo, yo no puedo instalar el tanque blanco al frente de la flecha del verde o viceversa. O sea, no deben haber obstáculos en forma longitudinal entre tanques. Bien, esa es una primera parte que establece la norma. ¿Qué dice la norma respecto a los soportes? Respecto a los soportes del depósito deben resistir la carga que se produce en la prueba hidráulica. Recordemos que se hace una prueba con agua. Recordemos que el agua pesa el doble que el GLP líquido, o sea que es mucho más pesado. No solamente hay que tener en cuenta el GLP. O sea, los soportes deben estar diseñados para esa prueba hidráulica, que no nos falle ahí. Adicionalmente deben estar anclados de tal forma que permitan dilataciones. ¿De dónde provienen las dilataciones? Pues de la luz del sol, de la temperatura. Existen dilataciones siempre en metales, siempre, y en los cuerpos en general. Y también que resistan concentraciones de esfuerzos que pueden producirse. ¿Por qué se pueden producir esfuerzos? Entonces, por movimiento del tanque. ¿Por qué se puede mover el tanque? Por movimientos o asentamiento del terreno, por pequeños sismos, por el viento, en fin. Ahí tenemos los soportes, esos son los soportes del tanque, a eso nos estábamos refiriendo y deben cumplir con esas, digamos, tres características fundamentales. El drenaje. Bien, como sabemos, pues existe la humedad y la humedad, el agua hay que retirarla o hay que drenar líquidos que son más pesados que el GLP, que siempre van a permanecer, gasolinas más pesadas que vienen y que no se pueden separar durante el procedimiento de separación del GLP en la refinería, entonces siempre quedan y por cambios de temperatura aparecen. Y entonces hay que drenarlos. ¿Qué dice la normativa acerca del drenaje? Dice que el drenaje de los depósitos y lo establecen con referencia a la capacidad del tanque. Hasta 20 metros cúbicos debe separarse como mínimo 50 centímetros del suelo. Pues estamos hablando del fondo del tanque. Para volúmenes que sean superiores, la distancia mínima será de 80 centímetros. Adicionalmente a eso, el tanque debe estar inclinado. Nos dicen que el eje longitudinal del depósito se encontrará con la inclinación suficiente para facilitar el drenaje, o sea, debe estar con cierta inclinación para permitir que esto ocurra, que se puedan drenar los tanques o los depósitos. Ahí observamos un tanque grande en la parte superior, entonces 80 centímetros debe ser esa distancia que estoy mostrando ahí, desde el fondo del tanque hacia el nivel del piso. Y 50 centímetros para el otro que es más pequeño, que tiene un volumen menor
20 metros cúbicos. A eso nos referimos. ¿Cómo deben separarse los tanques? Es decir, ya sabemos que un tanque no puede obstaculizar al otro de forma longitudinal. Pero si están a un lado, entonces ¿cómo se deben separar? Entonces, la distancia entre depósitos aéreos debe ser al menos igual a la semisuma de sus respectivos radios, a la mitad de la semisuma de los respectivos radios. Ahí me faltó a la mitad, es muy importante. Y como mínimo de 1 metro. ¿Cómo es esto? O sea, la mínima separación entre los tanques que estén situados en el mismo sitio debe ser 1 metro, ¿cierto? Pero menos de 1 metro no se puede, pero pueden haber distancias mayores. Por ejemplo, si el radio de uno de los tanques es 2 metros, por ejemplo, y el otro es de 1 metro, entonces sumo 2 metros, ahí vemos los radios, más 1 metro me da 3, dividido 2, 1,5, entonces D será 1,5. Eso es lo que quiere decir la expresión matemática que tengo ahí, para que no se preocupe por eso, se la estoy explicando, ¿cierto? Entonces, como conclusión, preguntas que se harían, ¿se pueden ubicar tanques a un lado? Sí, señor, se pueden ubicar. ¿A qué distancia como mínimo? A 1 metro. Pero la base para calcular esa distancia es la semisuma, o sea, sumar los dos radios, el radio de cada tanque con el otro y dividirlo entre 2. Y esa debe ser, pero nunca puede ser menor que 1 metro. Esa es la condición que establece la normativa. La accesibilidad. Debe haber accesibilidad a los tanques. ¿Cómo puedo acceder a los tanques? Y sobre todo hablamos de la parte superior del tanque donde están los accesorios para labores de mantenimiento, para recambio, en fin, para lo que sea, para la carga y demás. Entonces, deben existir altillos, escaleras o escalones, alguna forma de subirse hacia la parte y poder alcanzar la parte superior del tanque. Ya sean esas escaleras metálicas o de hormigón o en fin, lo que sea, con objeto de que la distancia entre el punto más alto del depósito y el escalón superior esté situado como máximo a 1,5 metros. Es decir, ya lo vamos a ver, debo tener la posibilidad de acceder a la parte superior con una distancia de 1,5 metros. Miremoslo en un dibujito para entenderlo mejor. Observemos entonces la escalera que está del lado izquierdo. Es recomendable, las escaleras son recomendables que existan para tanques que sean muy grandes, ¿cierto? Para tanques pequeños recomiendan escalones. Y ahí observamos en que entre el último escalón y la parte superior del tanque donde van los accesorios, que será tema de otro tutorial, entonces debe haber máximo 1,5 metros para comodidad de trabajo. Si existe, eso quiere decir que si existe 1,2 metros, se acepta. Y la idea es que la persona que esté subida allí para hacer alguna operación con los accesorios, entonces pueda hacerlo de manera cómoda, ¿cierto? Esa es la gran idea. Adicionalmente a esto, pues esas escaleras no tienen que estar pegadas del tanque, ¿cierto? Nos hablan de la separación de las escaleras o escalas. Para poder acceder a los accesorios pues en la parte superior, como lo hemos dicho, y debe ser máximo de 30 centímetros esa separación. ¿Cómo así que 30 centímetros? Observemos aquí. Los escalones están separados del tanque 30 centímetros y la escalera también, apoyada sobre un muro como se ve ahí, separada 30 centímetros. Bien. Por último, pues recordar aquí la capacidad de los tanques aéreos. Se distinguen como A, ¿cierto? A5, A13, A35, A60. Y ahí lo estamos refiriendo a su capacidad, ¿cierto? Entonces están inferiores a 5 metros cúbicos. Ahí lo tenemos, ¿cierto? Ese es el A5. Que esté entre 5 y 13 metros cúbicos es el A13. El A35 está entre 13 y 35 metros cúbicos. Bien, eso fue una manera sencilla de explicarte cuáles son los requisitos para instalar tanques
uno o varios tanques, ¿cierto? En un mismo sitio. Espero que te haya servido. Si te interesa recibir y si te gustó, pues dale la mano arriba. Y si te interesan estos temas, estamos publicando. Entonces, pues te puedes suscribir y activar la campanita. Y hasta la próxima.